Buenas tardes. En esta ocasión les voy a hablar sobre lo que son los movimientos variados. Si observamos los movimientos de los vehículos, de nuestro cuerpo y de todos los seres vivos, fácilmente notaremos que son movimientos variados. Sí, uniformidad, porque su rapidez no es la misma en cada momento. Un movimiento uniformemente variado el movimiento puede ser uniformemente variado y variado sin uniformidad. Cuando un vehículo está en reposo, su velocidad es cero. Al iniciar su movimiento, adquiere determinada velocidad, que aumenta durante los primeros segundos, hasta lograr lo que será más o menos constante durante algún tiempo en su recorrido. Noten que también agregó el tiempo como un dato más. Al frenar para parar, reduce su velocidad hasta quedar en reposo. Si la velocidad aumenta, el movimiento es uniformemente acelerado. Por ejemplo, el movimiento de un cuerpo que cae libremente o el de una canica que desciende por un plano inclinado. Una pendiente, por ejemplo, una, una bajada, por ejemplo. Si la velocidad disminuye, el movimiento es uniformemente retardado. Por ejemplo, el movimiento de un cuerpo lanzado hacia arriba o al vacío. De aquí sale un concepto que es el de aceleración. La aceleración es la variación que experimenta la velocidad en el movimiento uniformemente acelerado o retardado. Para calcular la aceleración, nosotros tenemos ciertas fórmulas que ya iremos anotando poco a poco, en donde para calcular la aceleración yo tendré que dividir la velocidad entre el tiempo que tarda. Y de ahí obtendremos ciertas unidades que serán un poquito diferentes a las que obtenemos cuando calculamos la velocidad. Recuerden que la velocidad en las unidades de velocidad nosotros obtenemos unidades de distancia y tiempo. Pero en el caso de la aceleración hay una pequeña variación. Las unidades serán entre distancia, pero además el tiempo será al cuadrado por el incremento o el decremento de esa velocidad. En física, obviamente estamos hablando de que la clase va enfocada, quise dar una introducción, va enfocada a la materia de ciencias, específicamente segundo grado física. En física, la aceleración es el nombre que recibe una magnitud vectorial, es decir, que posee dirección, que indica la variación de la velocidad de un cuerpo en movimiento a medida que el tiempo transcurre. Normalmente se representa con la letra y su unidad de medida. En el sistema internacional es metros sobre segundos al cuadrado. El origen de este concepto proviene de la mecánica newtoniana, cuyos postulados aseguran que un objeto se moverá siempre en forma rectilínea a menos que sobre él incidan fuerzas que conduzcan a una aceleración resultando en una trayectoria curva. Esto significa que un objeto en movimiento rectilíneo solo podrá variar su velocidad si sobre él actúa una fuerza que ocasiona una aceleración. En el mismo sentido de su trayectoria, aceleración gana o pierda velocidad, o en su sentido contrario, como lo estamos diciendo nosotros en cuanto a incremente o decremente. Para, para, para calcular la aceleración, y aquí voy a compartir la pizarra, pues,
Para calcular la aceleración encontramos una fórmula general en donde vayan anotando la fórmula, por favor. Le voy a poner primero la fórmula con sus datos, en donde para calcular, yo te voy a poner el significado, en donde para calcular la aceleración, así va la fórmula, yo tendré que dividir la velocidad entre el tiempo. Y vean que todos los signos son minúsculas, en donde A significa, disculpen, donde A significa, disculpen la letra, hace, aceleración igual a velocidad sobre tiempo. Pongan la fórmula, por favor, y agregaré a esta fórmula, que todas tienen que ver con la aceleración, otras fórmulas más, dependiendo la acción. Si ustedes escucharon el concepto anterior, dependiendo la acción que esté realizando el móvil. Y recuerden que las fórmulas también las podemos despejar. Así como yo para esta fórmula, en donde viene el dato de aceleración, yo puedo obtener ya sea la velocidad o yo puedo obtener el tiempo. Vamos a pensar si quiero obtener la velocidad, siempre y cuando sea un movimiento acelerado o variado, perdón. Si yo quiero obtener la velocidad al despejarla, para calcular la velocidad, siempre y cuando exista aceleración, yo tendré que multiplicar, obviamente, el dato de la t para pasarlo del otro lado. Si está dividiendo, recuerden que se realizan operaciones contrarias. Para calcular la velocidad, yo multiplicaré entonces disculpen, para calcular la velocidad, yo tendré que, en este caso, despejando la misma fórmula, tendré que multiplicar para calcular la velocidad, la aceleración por el tiempo. Esa es una fórmula más. Pero si acaso yo quiero calcular el tiempo, vuelvo a despejar mi fórmula y me queda una fórmula extra, donde para calcular el tiempo, yo dividiré la velocidad entre la aceleración. Pero existe una fórmula más, en donde si se tiene que calcular, disculpen, lo corrijo nada más, en donde si se tiene que calcular la distancia, es una D, disculpen, está medio fea, la distancia, yo tendré que multiplicar la aceleración, que multiplicaré por el tiempo, este estará al cuadrado, y todo al final se dividirá entre 2.
Cambien las fórmulas, por favor, irán estas fórmulas a su formulario y las vamos a ir trabajando poco a poco. Les doy un minuto para copiarlas. Pueden verlas otra vez en el video, por si no las copiaron, y comenzaré a trabajar mis problemas sobre aceleración. Les dicto el problema, dice, el primer problema dice por ahí, disculpen, ¿qué aceleración tendrá, qué aceleración tendrá un auto de carreras, el cual, y fíjense cómo dice, alcanza, alcanza, alcanza una velocidad de 400 metros sobre segundos en un tiempo aproximado de 50 segundos. Vamos a dibujar el problema. Recuerden que nosotros dibujamos el problema por ahí. Aquí disculpen mis dibujos, pero bueno, lo voy a hacer lo mejor posible. Disculpen mi auto, ¿eh? Uy. Ahí se le pueden hacer ustedes mejor, por favor. Lo importante es que le pongan el dibujo. Y esto lo vamos a borrar. Y lo vamos a mejorar por ahí. Independientemente, ahí está el vehículo. Dice el problema otra vez. Recuerden que yo para hacer mis problemas siempre le doy cierto orden. Pongo mis datos. Para saber qué es lo que voy a trabajar y qué fórmula voy a utilizar. Repito, el problema dice por ahí, un auto de carreras, pregunta qué aceleración tendrá. Si alcanza, dice, una velocidad de 400 metros sobre segundo. Aquí vamos a poner 400 metros sobre segundos. Dice, hasta un tiempo aproximado de, se alcanzó esa velocidad hasta llegar a, recuerden que todo móvil arranca de cero, hasta llegar a los 50 segundos, alcanzó esa velocidad, es una S, y me pregunta que calcule la aceleración. Aquí vamos a poner un signo de interrogación. Este es una, disculpen, esta es una, esta es una S. Datos, fórmula, fórmula. Recuerden que les di 4 fórmulas. Una era para cálculo de aceleración, otra era para cálculo de velocidad, otra era para cálculo de tiempo, siempre y cuando estuviera o existiese la aceleración como dato, y otra era para cálculo de distancia. En donde la que vamos a ocupar es directamente la primera fórmula a utilizar, que es la base de todas nuestras fórmulas, en donde para calcular, en este caso nos pide la aceleración,
yo tendré que dividir la velocidad entre el tiempo. Ojo, aquí viene lo que es la sustitución. Les recuerdo que la sustitución es donde nosotros vamos a cambiar los datos por los valores. Es decir, lo que equivale cada dato en donde se encuentra la fórmula de aceleración. Es decir, que para calcular la aceleración, y aquí pongo en donde voy a realizar la división, porque ya voy a empezar a colocar mis datos. Lo que va arriba son, ¿va? Los 400, que es la velocidad, entre el tiempo que son 50 segundos totales, en donde aquí yo voy a realizar pues la realización de mis operaciones y voy a obtener por ahí que el total será de 8. ¿Pero 8 qué? Bueno, así como dividimos los valores, también voy a dividir para obtener mi unidad, o mis unidades, también las voy a dividir. Esta aceleración, la unidad que estaba arriba era metros sobre segundos, y abajo, perdón, ¿eh? Es segundos. Bueno, eh, aquí lo que se hace es, al momento de realizar la división o el manejo de las unidades, aquí queda arriba metros sobre segundo por metros por uno es igual a metros. Segundos que está abajo del metro sobre segundo sobre segundos que está abajo del tiempo son sobre segundos al cuadrado. Es decir, la unidad que manejaremos será 8 metros sobre segundos al cuadrado. Esto quiere decir que cada 8 segundos incrementará su velocidad, por eso viene este segundos al cuadrado, hasta llegar a los 400 metros sobre segundo. Así es como se obtiene el cálculo de aceleración. Copian por favor su problema y empezaremos a trabajar problemas. Después de esta clase lo que haré será mandar problemas por ahí. Copienos por favor. ¿Ya está listo? Excelente. Mire, les recuerdo todavía el concepto de aceleración para que lo tengan bien claro. Es la acción y efecto de acelerar, aumentar la velocidad, o el término permite nombrar a una magnitud vectorial que expresa dicho incremento de la velocidad en una unidad de tiempo, metro por segundo, cada segundo. Por eso es que es segundos al cuadrado como unidad. Puede ser positiva y puede ser negativa. Hasta aquí prácticamente, prácticamente sería todo. Eso es perteneciente a la clase
que corresponde al tema de aceleración que nos faltaba por ver por ahí. Esos son los problemas que me faltaban por anotar. Ahí están las demás fórmulas. Después de la clase les mandaré un grupo de problemas para que ustedes los realicen y sería eso prácticamente todo. Les agradezco mucho su atención. Al rato subiré otra clase que es la que corresponde al tema de fuerza, que ya lo vimos por ahí en forma presencial, para que vayan viéndolo ustedes. Les agradezco mucho su atención y eso sería prácticamente todo.